Entonces con la clase. Bueno, ya habiendo pasado por todo lo que es la cavidad peritoneal, ¿cierto? Vamos a empezar a describir lo que le puede pasar a ciertos órganos desde el punto de vista diagnóstico. Vamos a llegar hasta, o vamos a completar hígado, vaso y estómago, ¿ya? Para el día de hoy, dejando todo lo que es riñón, órganos reproductivos, vejiga, ¿cierto? A posterior. En este sentido, voy a sacar esto. Cuando nosotros hablamos del hígado, tenemos que recordar que en términos anatómicos, este hígado se componía por varias partes. ¿Se acuerdan que tenía lóbulos laterales, mediales, ¿cierto? Y tenía estos dos lóbulos distintos que eran el caudado y el cuadrado, ¿cierto? En donde el caudado tenía su porción caudada y papilar, y que también existía una vesícula biliar que en el caso de los equinos era ausente, pero que en el caso de los pequeños animales se encontraba, ¿cierto? Y que usualmente puede generar problemas. Entonces, em, desde el punto de vista radiográfico, em, lo que nosotros podemos hacer es que vamos a considerar que el hígado se trata como el órgano que es sólido más grande, ¿cierto?, en el abdomen, y que los cambios en el tamaño, usualmente forma, ubicación, ¿cierto?, y en el tipo del color del tejido, que en este caso es la opacidad, son las cosas que nosotros vamos a diagnosticar a través de la visualización de las radiografías. Habíamos dicho, ¿cierto?, que en esta zona de acá residía el hígado, y que este hígado tenía una forma que era muy fácil de evidenciar porque parecía una aleta de un tiburón, ¿cierto? Entonces, como yo les comentaba, este hígado, que es visible, tiene, si se fijan acá, una pequeña proyección que está fuera de la arcada costal, ¿cierto? Hasta acá arriba ya en las costillas, pero aquí abajo, el último límite costal está más o menos a esta altura. Y esta proyección de acá, ¿cierto? Que es compatible con el lóbulo lateral izquierdo, es un soplón, porque al fin y al cabo nos va a decir que a este hígado le pueden estar pasando cosas ya que se manifiestan en esta estructura que está acá. Fíjense acá, nuevamente, tenemos el espacio intercostal, ¿cierto? Y aquí hacia craneal, en la zona en donde debiese estar la parte diafragmática, aparece esta estructura, ¿cierto? Con densidad de tejido, o sea, moderadamente radiopaco, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver esta estructura que aparece en esta zona, que deja en este caso de tener un poco de forma de aleta de tiburón, ¿cierto? Tiene más bien una forma de una gota, pero que de todas formas habla o retrata de la presencia del hígado, pero esta vez en un paciente de tórax profundo. Ustedes recuerden que existen diferentes tipos de tórax, ¿cierto? En composiciones anatómicas que hablan de perros de tórax plano, profundo, ¿cierto? Tenemos los que tienen el tórax, ¿cierto? En forma como consideraríamos normal. eh, y por lo tanto, esta modificación anatómica eventualmente puede generar que la visualización del hígado justamente se vea un poco diferente en la vista lateral-lateral. Nuevamente, acá abajito tenemos la grasa falciforme, el espacio retroperitoneal, ¿cierto? Y esta grasa falciforme era lo que daba el contraste. Única diferencia es que este hígado, ¿cierto? Es un hígado de gato. Yo sé que es gato por el tamaño de las vértebras lumbares. Pero el hígado sigue manteniendo esta forma como aleta de tiburón. No se modifica, se mantiene exactamente igual. Y tiene incluso esta zona, ¿cierto?, que correspondía al lóbulo lateral izquierdo, que usualmente, como yo les decía, es un soplén porque nos va a empezar a avisar que en ese hígado están pasando ciertas cosas. Por lo tanto, ya tenemos bien reconocida cómo es la imagen lateral de lo que debiese ser un hígado en un paciente normal. Y en una vista ventrodorsal, yo les comentaba, ¿cierto?, que tenía esta forma de domo que hacía como un sombrero al estómago, ¿cierto? Y que tiene una mayor proyección hacia el lado derecho en términos de tamaño. Así que sabíamos que, a pesar de que este no esté marcado, sabemos que era una vista ventrodorsal, el lado derecho quedaba a la izquierda del observador. ¿Qué puede pasar? Que en el caso de los gatos, ¿cierto? A diferencia de lo que veíamos en el perro,
esta proyección del lóbulo lateral, ¿cierto? Es mucho más marcada, por lo tanto la posición del hígado en el caso del gato es mucho más derecha que en el caso del perro. Pero la visualización, como les digo yo, de si es que esto está o no está aumentado de tamaño, va a ser por lejos mucho más evidente en una vista lateral, que eso es lo que vamos a ir a estudiar ahora. Entonces, con respecto a la evaluación radiográfica, una de las primeras cosas que nos llama la atención del hígado es la forma. Y eso está referido específicamente a un margen que se llama caudo ventral, el cual, yo les comentaba, ¿cierto?, sobresale ligeramente del arco costal, un poquito, y usualmente es de carácter aguzado, o sea, es bien puntiagudo y mantiene una forma triangular. ¿Cierto? ¿Qué puede pasar? Que en algunos pacientes este hígado aumenta de tamaño por diversos motivos. Los aumentos de tamaño pueden ser de carácter inespecífico, no necesariamente relacionarse con alguna patología en particular. ¿Y qué pasa cuando el hígado crece de tamaño en términos radiográficos? Se produce algo que se llama alteración del eje gástrico. Yo les había adelantado que el estómago seguía más o menos el paralelismo de las líneas de las costillas, ¿ya? Pero que cuando existía algún problema asociado al hígado, este eje se modifica. Por lo tanto, si ustedes se ponen a pensar, ¿cierto? Por ejemplo, en este paciente, acá, ¿cierto? Dijimos que aquí estaba el estómago, seguía esta línea de las costillas. Si el hígado crece, ¿cierto? Va a crecer para acá y va a crecer para allá. Por lo tanto, esto va a empezar a tomar más terreno y esto que está aquí, ¿cierto? Se va a empezar, esta punta que está acá, se va a empezar a modificar, ¿cierto? Se va a mover. Por lo tanto, la modificación de este eje, que es el eje mayor del estómago hacia caudal, o sea, haciendo que esta puntita se ponga más para acá, nos retrata que efectivamente acá en el hígado está pasando algo. Diferente, ¿cierto? Que si este hígado se hace más chiquitito, o sea, se empieza a desaparecer de acá y se empieza a ocupar el espacio que está acá, por supuesto que el ángulo de este eje mayor, en vez de irse para atrás, se va a ir hacia craneal. Por lo tanto, la movilidad de este ángulo nos dice rápidamente que existe algún problema asociado, ¿cierto?, al hígado. Aquí estamos hablando de hepatomegalias, ¿cierto?, de carácter total, no estamos hablando de partes específicas. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que el borde caudal de ese hígado tome o adquiera una posición de carácter rectilíneo. Y también existe la probabilidad de que ese cachito que quedaba de hígado fuera del arco costal pueda responder a esto, que esté 1.5 veces más grande de lo normal. Y para eso yo tengo que medirlo o contrastarlo con algo que es el espacio intercostal, que vamos a definir como herramienta de medición, ¿ya? Lo otro importante es que entre más grande esté el hígado, los bordes se vuelven más redondeados, porque en normalidad son bien agudos, pero entre más crezcan se ponen más redondeados. Entonces, fíjense acá. Aquí se van a empezar a cumplir todas esas cosas que yo les nombraba a través de la visualización de la radiografía. Nuevamente, aquí tenemos una estructura bien grande, ¿cierto? En una radiografía abdominal, en donde decíamos que en primera instancia que esta forma de aleta de tiburón, ¿cierto? Tenía acá un margen, ¿cierto? Que nosotros considerábamos que era cóncavo, que era hacia adentro, así y así, ¿cierto? Fíjense acá, aquí está rectilíneo, empieza a tomar esa forma rectilínea. Fíjense acá, esta parte de acá, esto que está acá, y la porción que está aquí se puso redonda. A eso se refiere cuando los vértices se ponen redondos, ¿cierto? Que son estas estructuras de acá. Lo otro que era importante es que les dije que este margen que estaba acá, ¿cierto? Empezaba a superar un tamaño normal. Por lo tanto, si yo mido lo que está de aquí hasta acá, contrastado con lo que yo puedo medir entre un espacio intercostal, ¿cierto? Y otro, eventualmente esta relación de distancia, yo acá la puedo hacer caber varias veces y poder decir cuánto más grande puede estar. Y esa es la forma en cómo me aproximo a tal vez una medida más objetiva para poder demostrarles que el hígado está efectivamente más grande. Y por último, hablábamos de la posición del estómago, ¿cierto? Que entre más grande crecía el hígado, esta posición del estómago, ¿cierto? Se iba más hacia caudal y entre más chico se volvía este hígado, el estómago más se iba hacia craneal, ¿ya?
Ahora, ¿cómo yo puedo dilucidar esto para que se vea de mejor manera? Fácil, porque yo trazo una línea, ¿cierto? Siguiendo el eje mayor de esta columna, ¿cierto? Y posteriormente elijo o selecciono una costilla y trazo nuevamente el eje mayor de esa costilla. El eje del estómago, que también corresponde a este eje mayor, debiese seguir exactamente este eje que está acá. O debiese caer en 90 grados de lo que pasa acá. Fíjense en este, ¿cierto? Está desplazado hacia atrás. Esa es la forma en que yo voy a constituir entonces que este proceso está acusando un aumento de tamaño en el hígado. ¿Cuál es la causa de esto? Radiográficamente yo no se los puedo decir. Solamente les puedo decir que aquí existe un diagnóstico radiográfico de hepatomegalia. Lo mismo acá, volvemos otra vez a estimar la medición, pero acá yo les voy a enseñar a complementar, ¿cierto? Todo lo que está acá, porque esto más bien son cosas subjetivas. Ahora, yo necesito objetivizar esto, ¿y cómo lo puedo hacer? A través de esta medición de los espacios intercostales. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, selecciono un espacio intercostal, pero es súper importante que para poder hacer esto consideren que las costillas deben estar superpuestas. Porque al fin y al cabo, si ustedes ven pares de costillas, entonces van a tener alguna dificultad para poder establecer dónde empieza y dónde termina otra costilla. Lo otro que es importante que al momento de seleccionar el lugar, tienen que considerar o usar el aspecto caudal y el aspecto caudal de la otra costilla, o el aspecto craneal y el aspecto craneal de la otra costilla. Pero no utilizar el aspecto craneal de una con el aspecto caudal de la otra, porque si hacen eso van a sobreestimar el tamaño de lo que ustedes están eligiendo como medición. Veámoslo con un ejemplo, ¿cierto? Yo mido acá el aspecto caudal de esta costilla, ¿cierto? Y voy a la otra costilla y mido el aspecto caudal. Cuando yo me refiero a otra costilla, no me refiero a su par por el lado contrario, sino que a la costilla que viene hacia atrás, ¿cierto? Por eso estoy eligiendo este espacio intercostal. Tomo el aspecto caudal y el aspecto caudal. Yo sé que esto mide, ¿cierto? 1.5 centímetros. Por lo tanto, después voy a retratar esto que está aquí, ¿cierto? En esta estructura que está acá. Y eso en términos de relación debe ser mayor a 1.5 veces. Vamos a ver cuánto nos da, ¿cierto? Si yo hago la medición desde el último lugar donde veo la costilla hacia la parte del vértice en una línea recta, veo que esto, ¿cierto? Cabe más de 1.5 veces acá. De hecho, lo hacemos comparativamente, tenemos 3.9, tenemos 1.5, 1.5, ya sabemos que cabe dos veces y casi un tercio más de la, o sea, un medio más de las veces. Por lo tanto, sabemos que esto que está acá cabe más de 1.5 veces acá, y eso rápidamente a nosotros nos dice que este proceso habla de un fenómeno hepatomegálico. ¿Con qué lo sumo? Con que los bordes están redondeados, el margen se puso rectilíneo, ¿cierto? Y probablemente si trazo una línea de aquí para acá y de aquí para acá, el margen gástrico, ¿cierto? El eje mayor está desplazado hacia caudal. Y con eso yo constituye que efectivamente este paciente tiene hepatomegalia. ¿Cuándo se puede producir una hepatomegalia, pero de carácter no patológico, que puede ser asociado a un fenómeno que es un falso positivo? Usualmente se habla de que en pacientes que son de mayores edades, los ligamentos que sujetan o sea, que sujetan el hígado al diafragma tienden a ceder un poco y por lo tanto se estiran y se alarga, produciendo este efecto, que se vea la lengüeta hepática más afuera. Así que tenemos que descartar primero que no sea un proceso asociado a la edad. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que en los abdómenes más pendulares, ¿cierto? En perros idealmente, o sea, no idealmente, en perros que usualmente son obesos, podemos ver una mayor proyección de esta zona también asociada a este tipo de visualización radiográfica. En los perros brachiocefálicos y condrodistróficos, usualmente también tenemos una extensión caudal más prolongada que en el caso de los individuos que no cumplen estas conformaciones. Y por supuesto, los perros y los gatos que son neonatales, en términos concretos, tienen un hígado que es proporcionalmente más grande que su cuerpo, por lo tanto tienen un aumento que es de carácter relativo, y en ese sentido pasa a ser un falso positivo para el diagnóstico de las hepatomegalia. Este es el caso de los cachorros, ¿cierto? O de los gatitos. Fíjense que todavía tenemos las fisis de crecimiento, ¿cierto? Instauradas acá. Y por lo tanto, si yo trazo una línea, ¿cierto? Fíjense en este tremendo hígado. Si yo trazara una línea de aquí
¿cierto? De aquí a acá y midiera, esto está por lejos más allá de 1.5 veces. Pero recuerden que en el caso de los cachorros y de los gatitos, este hígado es proporcionalmente más grande a su tamaño corpóreo, por lo tanto hay una relación que es de carácter relativo y en esto no constituye un diagnóstico propiamente tal. ¿Ya? Solamente lo podemos aplicar para individuos que son más grandes o adultos. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Cuando nosotros vayamos a describir una imagen, tenemos que recordar eh, una fórmula para poder aproximarnos a ello. Yo no sé si en caballos vieron algo que se llama Depo-Cova. ¿Me pueden hacer el feedback si es que lo conocen o lo vieron? ¿No? Ya. El Depo-Cova lo que hace es, de alguna manera, estandarizar cómo nosotros podemos leer un órgano. Me refiero a que nosotros podemos describir primero su densidad. Por ejemplo, se los voy a dejar escrito aquí en el chat para que más o menos tengan una idea. Así nosotros lo vamos a leer, como está escrito en el chat. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que leer al momento de enfrentarnos a cualquier estructura orgánica? Primero, su densidad. ¿Qué radiodensidad tiene esto? Por ejemplo, radiodensidad de tejido, ¿cierto? O moderadamente radiolúcido. Después, la posición esa estructura. Aquí podrían decir, por ejemplo, está en abdomen craneal, ¿cierto? O en hipogastrio, ¿cierto? En epigastrio, perdón, en epigastrio, o en abdomen craneal, como les estaba diciendo. Los contornos, ¿cómo son los contornos de esta figura? Son regulares, ¿cierto? No están irregulares, no están dentados, ni están, ¿cierto? Ni irregulares, como dice su propio nombre. El volumen es estimativo. Por ejemplo, para esta estructura yo podría trazar una línea desde aquí, ¿cierto? Hasta acá y decir que esto, basado en esa línea, compromete al menos entre el 85 y el 90% del volumen total del espacio que ocupa, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen ahí sería aumentado o utilizando el 80 al 85%, ¿cierto? Y la arquitectura tiene que ver con el reconocimiento de un órgano, porque al fin y al cabo, recuerden ustedes que existe este concepto de imágenes familiares e imágenes no familiares, en donde yo veo una imagen y sé rápidamente lo que es, porque mi cerebro me está diciendo qué cosa podría asimilarse a ella. ¿Ya? En este sentido, yo sé que lo único que puede estar pegado, ¿cierto?, a la parte diafragmática, hacia craneal y que ocupa esta posición es el hígado. Por lo tanto, yo sé que esto no tiene una imagen familiar, ¿cierto? No representa una imagen de hígado como habíamos visto anteriormente. Y por lo tanto, cuando existen esas particularidades donde nosotros sabemos que es un órgano, pero que está de una forma extraña, vamos a considerar que dicho órgano mantiene una arquitectura que es no conservada, porque no mantiene la estructura normal de ese órgano, ¿ya? Entonces, cada vez que yo, en términos concretos, les pida si es que pueden describir cómo se ve ese órgano, deben recordar esos criterios: densidad, posición, contorno, volumen y arquitectura, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería su conclusión radiográfica a partir de esto? De esta imagen que está acá, que fue la que se la voy a demarcar aquí. ¿Cómo la concluirían ustedes radiográficamente? No hacer la descripción, porque yo ya la hice, pero ¿cómo podrían concluir radiográficamente que hay o qué diagnóstico podrían decir a partir de esto? No importa si se equivocan por si acaso, chiquillos, da lo mismo. Estamos aprendiendo. Perfecto, eso es hepatomegalia. Eso es lo que yo puedo decir a partir de esto. Los argumentos son, ¿cierto? Em, que perdió el margen rectilíneo, ¿cierto? Que los bordes ya no están abusados, que se desplazó el eje gástrico hacia caudal. Todos esos son argumentos, son cosas que ustedes van escribiendo en el informe, ¿ya? Para dar cuenta de su conclusión. Pero la conclusión de esta imagen es una hepatomegalia. Claro que es una hepatomegalia con una pérdida de la arquitectura,
pero al fin y al cabo sigue siendo una hepatomegalia. Lo mismo que ocurre acá. Fíjense entonces en este paciente. Dijimos que el hígado debiese estar aquí arribita, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos a observar aquí, ¿cierto? Tenemos el estómago, ¿cierto? Que en una vista ventrodorsal, cuando el hígado crece, el único lugar donde puede empujar el estómago, al igual como veíamos, ¿cierto? En esta zona acá, que era para atrás, es nuevamente hacia caudal. Pero no solamente va a empujar el estómago hacia caudal, sino que también va a empujar el riñón izquierdo, porque en esta zona recuerden que residía el riñón izquierdo y incluso algunas veces el vaso. Por lo tanto, en una vista ventrodorsal, es esperable que en una hepatomegalia exista desplazamiento hacia caudal o efecto masa hacia caudal del estómago, el riñón y el vaso por el lado izquierdo. ¿Ya? Y eso nuevamente lleva a la conclusión de una hepatomegalia. ¿Cuáles son las posibles causas de las hepatomegalias? Principalmente tenemos que considerar las que estamos viendo nosotros ahora, que son todas estas hepatomegalias de carácter generalizado, que hablan de fenómenos, por ejemplo, infiltrativos, como pueden ocurrir, ¿cierto?, en ciertas patologías primarias neoplásicas, o de carácter metastásico, por ejemplo, un carcinoma hepático o un carcinoma metastásico, ¿cierto? Fíjense, esta patología que les ocurre harto a los gatos, que es la colangitis, que puede tener cualquiera de sus clasificaciones histopatológicas, ¿cierto? Colangitis supurativa o neutrofílica, crónica o linfoplasmocitaria, ¿cierto? Tenemos la destructiva, tenemos la parasitaria, etcétera, etcétera. Todas estas producen hepatomegalia como tal. Fíjense, un foco eritropoyético extramedular, eso quiere decir que el paciente está cursando con un trastorno anémico que hace que de alguna manera se generen precursores eritroides en otra parte, ¿cierto? Hiperplasia, amiloidosis, una patología rara que se puede dar en los gatos, pero que se puede dar, ¿cierto? Congestión pasiva, principalmente por una falla cardíaca del lado derecho, también puede producir. Recuerden que uno de los primeros órganos que producen organomegalia por fenómenos congestivos asociados al trastorno cardíaco es el corazón derecho. En inflamación, ¿cierto?, del hepatocito o aumento de tamaño del hepatocito, la más clásica por lejos, las lipidosis hepáticas, ¿cierto?, la enfermedad esta de los gatos, en donde hay un compromiso sobre el parénquima hepático mayor a un 80% de los hepatocitos, el hipercortisolismo, ¿cierto?, o asociado al tratamiento por drogas anticonvulsivantes. Entonces, tenemos una gran variedad de patologías que cursan con el aumento de tamaño del hígado y por lo tanto nuestra apreciación diagnóstica e imagenológica de hepatomegalia usualmente queda hasta esta parte en donde podríamos tratar de definir. El Chagas produce organomegalia, así que por lo tanto eventualmente podríamos describir si es que existe una organomegalia de carácter hepático que eventualmente podría ser causada del síndrome de Chagas. Ahora, que podamos acusarlo mediante el uso de una radiografía es poco probable, ¿ya? Pero sí podemos dar cuenta que existe un fenómeno organomegálico. Y si fuese un trastorno de carácter focal o asimétrico, eventualmente estamos hablando de cosas que son justamente particulares, como podría ser un quiste o un absceso, que son bastante extraños, pero que podrían darse, no son tan comunes. O algún tipo de tumor que sea particular, de una sola zona en específico. Ahora, ¿cuál sería su contraparte? La microhepatía, ¿cierto? Si tenemos un hígado que eventualmente puede ser grande, también podemos tener un hígado que sea muy pequeño, ¿cierto? Este hígado pequeño que puede estar relacionado con patologías congénitas, como la presentación de cortocircuitos o de comunicaciones aberrantes de carácter intra o extravascular, ¿cierto? Eventualmente, o sea, intra o extrahepática, perdón, eventualmente puede hacer que este hígado se malnutra y sea más pequeño, ¿no? O lleve a un proceso de fibrosis por alguna lesión de carácter crónico, como ocurre en la cirrosis o en la fibrosis hepática. Incluso en trastornos inmunomediados que ya en su porción más terminal pueden producir este tipo de problemas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Principalmente acá dice, ¿cierto?, disminución de la distancia entre el diafragma y el lumen. Sí, eso puede ser, pero lo más importante es el desplazamiento craneal del estómago, que eso ya lo habíamos discutido, ¿cierto? Si tenemos un estómago que en general dijimos que apuntaba en la misma línea que las costillas, pero que en la visualización, ¿cierto?, radiográfica, este eje gástrico se podía modificar según si aumentaba o disminuía de tamaño. Dijimos que este eje gástrico, ¿cierto?, que yo lo puedo dibujar acá, se modifica hacia craneal
si es que el hígado se hace más pequeñito. Y una de las cosas muy particulares que ocurren con el hígado cuando se hace más pequeñito es que adquiere esta forma de gota que ustedes pueden observar en esta imagen de acá. Ahora, eventualmente esto puede ser muy similar a lo que ocurría en los perros de tórax profundo. Por lo tanto, aquí quién va a demarcar sí o sí que este hígado realmente se hizo más pequeño es la posición del eje gástrico. Ese es el más importante de todo. Nuevamente, trazan una línea hacia dorsal, ven si esa línea cierto es recta, trazan una en 90 grados o hacen el lineamiento de la costilla y basados en ese lineamiento de la costilla trazan otra recta para observar hacia dónde se modificó el eje gástrico y en este caso, ¿cierto? Se modificó hacia craneal. Lo único que puede hacer que se vaya hacia craneal es que el hígado haya perdido espacio porque se hizo más pequeño. ¿Ya? Ahí les dejo entonces cómo se hace este tipo de medición. Nuestro diagnóstico obviamente es contrario a lo que pasaba en el evento anterior, en donde diagnosticábamos una hepatomegalia. En este caso diagnosticamos una microhepatia. Fíjense acá, el movimiento del estómago es mucho más dramático porque el hígado apenas está acá, muy pequeñito, si se alcanza a ver, ¿ya? Y el eje gástrico, nuevamente, tenemos costillas, ¿cierto? Eje mayor del animal en términos longitudinales, ¿cierto? Y otra vez el eje gástrico dispuesto hacia craneal. Nuevamente, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Microhepatia. Si eso es por fibrosis, por un chunt, no lo sé. Hay otras técnicas diagnósticas que me permiten aproximarme a eso. Radiográficamente, el diagnóstico es microhepatia. Y aquí están las posibles causas de esa microhepatia, que es lo que habíamos hablado. Puede existir que esa masa hepática se reduzca en términos generales, y eso puede ser por una enfermedad crónica hepática, ¿cierto? Que lleva a la muerte progresiva, ¿cierto? De los hepatocitos, generando este fenómeno cicatricial a modo de fibrosis. O puede estar dado porque se deprime el flujo vascular a ese órgano llevando una atrofia, que es lo que yo les comentaba que basaba en estos chunts de carácter portosistémicos. ¿Ya? Ahora, eventualmente puede ser situacional, claro que sí. Si tenemos un choque addisoniano, por ejemplo, en donde se produce una hipovolemia que es relativa, eventualmente nosotros podríamos tener un hígado, ¿cierto?, más pequeñito. Y por supuesto, si tenemos un shock hipovolémico propiamente tal, en donde hay falta de volumen de sangre, efectivamente, uno de los órganos que tienen una repercusión en términos de tamaño, estamos hablando en ese caso de el hígado que disminuye entonces su tamaño total. Con respecto a las opacidades hepáticas, cuando yo hable de las opacidades, estoy hablando principalmente de cambios, ¿cierto?, en la conformación del hepatocito. O sea, perdón, de estructuras dentro del hígado, del parénquima hepático. O sea, que en realidad puede empezar a haber piedras, básicamente. Por eso reciben el nombre de colelitos, porque son opacidades minerales que están dentro, ¿cierto?, de esta vesícula biliar, por ejemplo. ¿Ya? O podríamos ver dentro del colédoco, ¿cierto? Este tipo de opacidades, y en ese caso recibiría el nombre de coledocolitos. Ahora, ¿la radiografía es el método diagnóstico? Usualmente no, aquí utilizamos métodos un poco más avanzados, como una tomografía axial computarizada, para poder definir que existen estas piedrecillas, ¿cierto? Dentro de estos canalículos, perdón, de los canales o de los ductos, ¿cierto? Y eventualmente podríamos acentuar un diagnóstico. ¿Qué es lo que más me importa que ustedes hagan? Aprender a visualizar un hígado grande o un hígado pequeño. Con eso quedo satisfecho. Esto es lo que nosotros podemos ver cuando existen estas opacidades, adquieren esta forma como de raíz de árbol dentro del parénquima hepático y en realidad pueden asociarse a estos trastornos, ¿cierto?, causados por obstrucciones, pero que en realidad son poco usuales. Esto es bastante poco usual, son ejemplos solamente, que serían coledocolitos. ¿Ya? Y aquí obviamente en la vesícula, en la zona en donde reside la vesícula biliar, podríamos ver muchos colelitos. Esto no es tan poco común, esto eventualmente puede aparecer más, ¿ya? Y si ven una zona en donde ven imágenes que son asociables a un proceso radiodenso, ¿cierto? Con una densidad similar a la del hueso, eventualmente son sospechar de ciertos cálculos que pueden estar residiendo o viviendo en la vesícula biliar para tratar de constituir un diagnóstico de esta patología. Y casos más extraños aún son los que les comentaba al principio, en donde veíamos, ¿cierto?, el sobrecrecimiento bacteriano que induce la presencia de gas, cuando tenemos estas bacterias productoras de gas que pueden producir este cuadro clínico que se llama neumocistitis,
o neumocistitis enfisematosa, en realidad ese es el nombre correcto, ¿cierto? O una coleneumocistitis sería en este caso, siguiendo la nomenclatura del nombre de la enfermedad, en donde podemos observar que en la zona en donde reside, ¿cierto? Nuevamente la vesícula biliar, existe esta anomalía en la visualización del parénquima que se ve interrumpida, ¿cierto? En este caso, por la presencia de un cuerpo que es de carácter radiolúcido. Ya sabemos nosotros que los radiolúcidos usualmente, como se observa acá, se condice con aire o dentro del lúmenes, ¿cierto? Con gas. Y por lo tanto, eventualmente podríamos constituir un diagnóstico de esta cistitis enfisematosa o coleneumocistitis para poder determinar que aquí efectivamente pasa algo. De todas formas, esto es muy extraño, se los presento porque eventualmente alguno de ustedes se puede topar con esto en algún momento. ¿Alguna duda con el hígado? Según mi apreciación es bastante sencillo de interpretar en términos de tamaño, ¿cierto? Si es que crece o si es que disminuye de tamaño. Al fin y al cabo, el soplón máximo va a ser el estómago, como les decía, y esta lengüeta hepática o la proyección caudal del lóbulo lateral izquierdo nos puede ayudar mucho a tratar de poder estimarlo de una manera un poco más objetiva. Casi siempre pongo imágenes de gatos por si acaso porque a mí me gustan mucho más los gatos que los perros, pero es netamente un comentario para que no vayan a confundirse de que casi todo lo que yo hablo es de gatos, son generalidades de imagenología. Ya, si no hay preguntas, vamos a comenzar con la porción de radiografía esplénica que desde mi punto de vista puede resultar aún más sencillo que lo que habíamos conversado con respecto a hígado. En términos generales, anatómicos más puros, debemos recordar que el vaso está compuesto por una cabeza, un cuerpo y una cola. Dicha cabeza, cierto, representa el extremo proximal y por ende la cola va a representar el extremo distal. Fuera de eso, dentro de lo que es la parte anatómica para radiografía, eso es lo que más nos debiese interesar. ¿Qué cosa es importante? Eso sí, que lamentablemente este órgano tiene o se presenta de una manera bastante dinámica, ya sea en términos de presentación o ubicación. De hecho, cuando nosotros palpamos a estos pacientes, eventualmente podríamos tener ese tipo de aprehensiones, de que tal vez en algunos pacientes sintamos el vaso, en otros no. Que en algunos pacientes sintamos el vaso específicamente en la región umbilical, hacia la cola, ¿cierto? Porque la zona izquierda del vaso es poco probable que lo puedan palpar. Tengan la consideración de que el vaso reside, ¿cierto?, entre el estómago y el riñón izquierdo, por lo tanto, tratar de colocar la mano justo dentro de esa estructura es un poco complejo, pero eventualmente se podría dar. Eso sí, la cola, esa sí la podemos definir como sea y efectivamente tiene una amplia variedad de presentación, puede estar en bastantes partes, así que es un poco difícil poder aproximarnos tan categóricamente a este órgano en términos posicionales siempre en el mismo lugar. Ahora, que yo les decía que se veía del vaso, ¿cierto? Yo les hablaba que aquí estaba el hígado, aquí estaba el estómago, y hacia dorsal estaba el vaso, ¿cierto? En comunicación con los riñones, y que además podíamos ver una fase triangular que se acomodaba aquí abajo. De hecho, si yo lo pinto como si estuviese visto el vaso, se vería de esta manera. Este es un paciente que tiene la visualización completa del vaso, y quien les decía que no necesariamente ocurría en todo. Pero esto es una vista lateral muy típica de un perro en términos relacionados con la visualización de un vaso. Ahora, en la vista, ¿cierto? Ventrodorsal, lo que estamos viendo nuevamente, ¿cierto? Esta porción que está acá, que se relaciona otra vez con el estómago y con el riñón izquierdo, que el riñón izquierdo decíamos que era más caudal, ¿cierto? Y que abraza, ¿cierto? La porción del abdomen para posteriormente salir nuevamente en otra porción. Si se fijan, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos esta zona triangular que da origen a esta estructura con radiodensidad de tejido que da origen, ¿cierto?, a lo que es nuestra apreciación imagenológica de lo que es el vaso. Esto es una vista ventrodorsal, ¿cierto?, de un paciente canino. Nuevamente, el lado derecho hacia la izquierda al observado. ¿Cómo lo sé? Porque estoy viendo el estómago en una posición específica. Ya les voy a comentar cómo podemos realizar eso. ¿Cómo yo evalúo radiográficamente el tamaño de este órgano? Lamentablemente no existen medidas para poder estimarlo como tal. Lo que hago yo es tratar de pensar si es que aumenta de tamaño, cómo se podía mover
y hacia qué lados podría generar algún tipo de impacto. De todas formas, otra de las cosas que nos ayuda a hablar de que este órgano eventualmente puede estar más grande es que si bien en trastornos generalizados como inflamaciones, infiltraciones, hiperplasia o congestiones, el vaso tiende a aumentar de tamaño, manteniendo su forma, volviéndose más redondeado en sus vértices. Eso es lo que ocurre. Usualmente tiene una forma triangular y eso deja de estar presente, se mantiene como una forma un poquito más circular. Y en términos focalizados, sabemos que eventualmente este puede aumentar de tamaño en una zona específica y esto se puede asociar a fenómenos neoplásicos. ¿Cuál podría ser la neoplasia más común del vaso que ustedes podrían recordar? Que no se les puede olvidar nunca. Perfecto, el hemangiosarcoma. ¿Y dónde más pueden residir los hemangiosarcomas? A ver si podemos definir eso, pensando en el origen del tumor. ¿En qué otra zona más podría estar presente el hemangio? Usualmente también lo podemos encontrar en el riñón y en el corazón, aunque son más raros, pero eventualmente son tumores que pueden aparecer en esos órganos. Hablamos entonces de que los trastornos focalizados que pueden darse por neoplasias, hematomas o abscesos van a generar una imagen en donde el vaso va a perder su forma, ¿ya? Por lo tanto, van a generar un trastorno de carácter asimétrico. Eso sí, como yo les decía, la evaluación radiográfica del vaso tiende a ser subjetiva. Por lo tanto, lo que yo voy a observar no necesita necesariamente de una tabla para poder decirme efectivamente esto está grande. Y tampoco tengo una forma de retratarlo versus un algo como hacíamos con el hígado, que tomábamos la porción, ¿cierto? De la proyección caudal y eventualmente hablábamos de que esto ocurría ¿cómo se llama? En el hígado aumentándose de tamaño por una variable comparada con el espacio intercostal. En el vaso no existe eso, solamente si vemos los bordes más engrosados, redondeados, romos, ¿cierto? Y un desplazamiento dorsal y caudal del Y1, eventualmente podríamos hablar de que existe este fenómeno de aumento de tamaño. Justamente, si tenemos un secuestro, ¿cierto? Por ese motivo, vamos a observar una esplenomegalia. También lo vamos a observar por ciertas drogas, usualmente aquellas drogas que son de carácter sedantes o anestésicas, en donde efectivamente vamos a poder observar esplenomegalia y que no necesariamente se relaciona con un proceso patológico, e incluso se postula, no se sabe el por qué, pero se postula que los perros que han tenido alguna vida de calle en algún momento de sus vidas tienden a tener vasos mucho más grandes que los perros que no. Eso está aplicado netamente a los perros. En el estrés debería contraerse justamente para mandar mayor volumen circulante, pensando en el efecto fisiopatológico normal del vaso. O sea, acuérdense que habiendo un fenómeno estresante, aumentan las catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca hay mayor demanda, debiese contraerse ¿cómo se llama? El vaso y por lo tanto aumentar el volumen circulante de eritrocitos. ¿Qué pasa con la evaluación radiográfica en este sentido? ¿Cierto? Ya dijimos que podría, claro, en ese sentido vamos a observar una policitemia que es de carácter relativo. Pero eso en exámenes clínico-patológicos sí, por un hemograma, no la vamos a ver por radiografía. En la radiografía lo que sí vamos a observar es que en una vista lateral, y esto es muy importante porque es la única forma como para poder tratar de ordenar específicamente lo que vamos a observar, es que en una vista lateral, como les decía, el antro pilórico se va a desplazar hacia dorsal y hacia craneal, ¿cierto? Las asas intestinales se desplazan hacia dorsal y hacia caudal, ¿cierto? Y el colon se desplaza hacia dorsal. Porque al fin y al cabo, si aumenta de tamaño, ¿cierto? Crece como una pelota, como un radio y empuja todo hacia distintas partes. Y en una vista, perdón, ventrodorsal, ¿qué es lo que pasa? El fondo gástrico, ¿cierto? Se va hacia craneal, ya vamos a ver cómo se produce este efecto. El riñón izquierdo se va hacia caudal, el colon descendente se empuja hacia medial y los intestinos, como su posición, adquieren movimientos de carácter variable. Entonces, fíjense acá. Yo les decía que el vaso se empezaba a ver aquí arriba, ¿cierto? Y que tenía una forma de una lengüeta de carácter triangular aquí abajo. Fíjense en esta.
bordes redondeados, muy grande y de forma simétrica. Probablemente aquí tenemos un aumento de tamaño de carácter simétrico a nivel del vaso. ¿Ya? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico radiográfico? Esplenomegalia. No puedo decir cuál es la causa de esa esplenomegalia porque no la puedo ver por radiografía. Por lo tanto, sí o sí voy a describir que ese es un proceso de esplenomegalia. Nuevamente acá vamos a observar los parámetros. Dijimos que el vaso mantenía siempre, ¿cierto?, estas formas triangulares, pero fíjense, ya está más redondeado en su expresión. Y al observar estos bordes redondeados, nosotros hablábamos de que efectivamente ese vaso podía estar pasando por un proceso que denote el aumento de tamaño. ¿Cuál es la causa? Lamentablemente por radiografía no lo puedo saber. Ya les di todas las eventuales causas de la esplenomegalia, pero radiográficamente no puedo definir por qué. Nuevamente acá, fíjense en esta es una patología un poco más compleja. Fíjense, el vaso tiene una forma distinta, tiene como una forma de C invertida. Y en este caso, usualmente esta presentación de C invertida se relaciona mucho con la torsión de vaso. Ahora, se las muestro netamente para que la tengan asimilada en su disco duro y puedan tener esta presunción, si es que alguna vez logran ver esta imagen, constituir un diagnóstico de una manera más sencilla. Pero además de tener la C invertida, ¿qué otra cosa vemos? Que se fijan que hay pérdida al detalle seroso generalizado, es como difícil poder leerlo. Usualmente es porque estos pacientes también cursan con hemabdomen. Y acá, fíjense, la diferencia de lo que teníamos con respecto a este aumento de volumen, ¿cierto? Y dijimos que este aumento de volumen mantiene esta forma del vaso normal, que es más bien triangular, pero con los bordes redondeados. Fíjense en esta que está acá. Tenemos un aumento de tamaño, pero que es con pérdida de arquitectura. Por lo tanto, aquí probablemente estamos hablando de un trastorno que es más bien asimétrico. De hecho, si yo me pongo a mirar acá, ¿cierto? Aquí hay un riñón, aquí hay otro riñón, ¿cierto? Y aquí arribita me empieza a aparecer el vaso en su forma normal. Pero esta estructura que está aquí redonda, con contornos medio irregulares, nos hablaría de la zona donde está la cola. Y esto debería ser consistente con una esplenomegalia que es de carácter focal, ¿sí? No necesariamente generalizado. Y esto nos habla ya, como les decía yo, más de un proceso más bien neoplásico, de un hematoma o de un absceso. Estos son los efectos masas que yo les quería mostrar. Fíjense, aquí nuevamente, acá está el vaso y esta estructura, ¿cierto?, que genera una gran masa acá, genera el movimiento, ¿cierto?, de esta sección que está acá, ¿cierto?, que es el colon en su porción transversa hacia caudal. El colon debiese estar más o menos a esta altura, ¿cierto? Y se modifica y se va hacia caudal, que eso es un aspecto muy esperable en estos fenómenos de desplazamiento o efectos masas por las esplenomegalias. Nuevamente aquí, fíjense, el vaso es gigante, ¿cierto? Muy redondo, pero que mantiene su forma normal, forma de vaso, ¿ya? En este caso, la esplenomegalia está asociada a este paciente felino, pero al igual que en este caso, fíjense que tiene una vejiga muy pletórica, pero empieza a aparecer el vaso en forma normal, ¿cierto? Aquí, fíjense, muy redondeado, parece casi un riñón aquí atrás, ¿cierto? Y aquí está la otra porción del vaso, fíjense, esto es una esplenomegalia severa, pero que está causada por este efecto sedativo que les digo yo. Entonces, eventualmente las esplenomegalias, como pueden ver acá, tienen distintos tipos de aumentos de tamaño, distintas causas de este aumento de tamaño, pero imaginológicamente yo solo puedo constituir que ese vaso aumento de tamaño, nada más que eso. Por lo tanto, el diagnóstico sería esplenomegalia. Ahora, que ustedes puedan hacer el de Pocova con esto, por supuesto que lo pueden hacer, pero eso es para definir o describir. Por ejemplo, haciendo un de Pocova de esto que está acá, ¿cierto? Si yo les preguntara por esa lesión de acá, ustedes deberían comenzar a decir, ¿cierto?, que la densidad de eso en primera instancia es densidad, ¿cierto?, de tejido o moderadamente radiopaco. Posteriormente a eso, ¿cierto?, podrían decir que aparte de tener densidad de tejido, ¿cierto?, la posición es de abdomen craneal, ¿cierto?, o en el epigastrio, básicamente, o si se ponen más puristas, podrían ser a través de los planos de la planimetría abdominal que utilizamos en medicina veterinaria, ¿cierto?, de los flancos, los hipocondrios. Después de la posición, ¿cierto? Dijimos D, que es densidad, PO, que es posición, tenemos CO, que son los contornos. En este caso tenemos contornos irregulares, ¿cierto? Después de eso tenemos el volumen. Si nosotros trazamos nuevamente una línea de aquí hasta acá, ¿cierto? Vamos a decir que esto más o menos utiliza
como el 40% de la cavidad en el lugar donde se encuentra descrita, ¿cierto? Y por último, en términos arquitectónicos, nosotros sabemos que esto correspondería a la cola del vaso y por lo tanto sabemos que tiene una arquitectura que es no conservada respecto a su forma natural o forma normal. Esa sería la forma de poder describir esta lesión. ¿Cuál sería su radiodiagnóstico? En este caso es esplenomegalia, que es de carácter focal, ¿cierto? Como les decía, tenemos estas clasificaciones de esplenomegalia y tenemos tantas enfermedades como ustedes puedan decirme. Fíjense, cosas tan eh, básicas, ¿cierto? Como por ejemplo, una toxoplasmosis, hasta cosas más severas como un fenómeno séptico, torsión esplénica, con distintas formas de presentaciones, ¿cierto? Tenemos la esplenitis linfoplasmocítica, que son causadas por estos patógenos que son rickettsiales, como las erliquiosis o la anaplasmosis. Recuerden que en el gato las esplenomegalia se pueden dar netamente por fenómenos de hemólisis de carácter extravascular, recordando que la hemólisis de los gatos rara vez es de carácter intravascular, como si ocurre en los perros. Solamente los eritrocitos por procesos hemolíticos van a morir al vaso, en donde se reconocen como cuerpos defectuosos, ¿cierto? Esplenitis de carácter granulomatosas, como la que ocurre en algunas infecciones fúngicas causadas por histoplasmosis, ¿cierto? Así que tenemos una gran variedad de patologías que cursan casi todas con esplenomegalia. Por lo tanto, radiográficamente no podemos decir mucho más que el aumento del tamaño del vaso. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque esto ya es lo último que nos va quedando, que es radiografía gastrointestinal por la clase de hoy, para ya la próxima semana darle por terminado esta clase. Súper, súper. Ya, partamos entonces, porque esta sí que a veces los confunde harto, porque como que es difícil de entender por posiciones. Así que voy a ir lo más lento posible y ustedes me van diciendo si es que tienen algún problema con respecto a las cosas que voy a explicar. En general, vamos a hablar que en términos anatómicos, ustedes probablemente recuerden que este estómago, ¿cierto? Tenía una porción glandular, una porción no glandular, ¿cierto? Eh, y que a su vez tenía una gran porción, ¿cierto? Que respondía al fondo gástrico y una pequeña porción que respondía, ¿cierto? A lo que es la parte del antro, ¿cierto? Que se llegaba, o el contenido llegaba a través de una zona que se llamaba cardia hasta este fondo, ¿cierto? Donde se escribía un cuerpo de esta estructura estomacal que tenía una curvatura mayor y una curvatura menor, esta zona ántrica, ¿cierto? Que daba origen posteriormente al píloro, por donde terminaba saliendo el contenido hacia el intestino, ¿cierto? Esa es como la forma normal. Ahora, nosotros radiográficamente también podemos percibir y observar este tipo de estructuras, no con tanto mayor detalle, ¿cierto? Como veíamos en esta imagen, pero eventualmente podríamos observarlo. Y si se fijan, en una vista ventrodorsal, donde queda el lado derecho hacia su izquierda y el lado izquierdo del paciente hacia nuestra derecha, eventualmente vamos a observar que hay un cuerpo, ¿cierto? Un fondo, perdón, un cardias, que es por donde llega el contenido, un fondo, un cuerpo, un antro y un píloro, que es por donde sale el contenido. Esto se mantiene exactamente igual. De hecho, lo podemos observar acá, ¿cierto? En esta zona de acá, recuerden que las imágenes, en este sentido, representan a una zona que es, de alguna manera, bidimensional. Por lo tanto, la radiografía, ¿se acuerdan? Si imagínense que esto aquí estuviera la mesa, ¿cierto? El chasis está aquí, más o menos a esta altura, pero arriba. Por lo tanto, está disparando el haz de radiación y todo esto se ve como plano. No es como que esto esté siguiendo exactamente esta forma, sino que está viéndolo como si estuviese cortado aquí, ¿cierto? Acá entonces, nuevamente vamos a describir el estómago y tenemos estas mismas porciones. Debemos tener todo lo que es el cardias, ¿cierto? El fondo, del fondo nos ceñimos al cuerpo, del cuerpo al antro y del antro al píloro, ¿cierto? Cuerpo, o sea, fondo, cuerpo, antro, píloro. Esa debería ser la forma en que se produce esta imagen. ¿Cuál es la gran diferencia con el gato? Que si se fijan, la proporción del estómago está muy inclinado hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Con un píloro y un antro que es más bien central, a diferencia de lo que pasa con los perros, que es más bien hacia el lado derecho.
Entonces, nuevamente en el gato tenemos cardias, fondo, cuerpo, antro muy medial, o sea, muy hacia el plano medio, perdón, y un píloro hacia levemente inclinado desde el plano medio hacia el lado izquierdo. Ya, aquí es donde se nos empieza a complejizar un poco el asunto, porque si yo tengo una vista lateral, ¿cierto? En el caso del perro, el estómago se va a observar de esta manera. O sea, lo que nosotros hablábamos como de eje gástrico, al fin y al cabo, es una línea que nosotros trazamos desde el fondo hasta el cuerpo del estómago, ¿cierto? Aquí el fondo con el cuerpo se veían de otra manera, se veían así, planitos. Pero acá yo voy a ver el camino completo. Entonces, voy a describir que hacia dorsal me queda el fondo, hacia ventral me queda el cuerpo, hacia el lado más craneal comienza a aparecer el antro pilórico y posteriormente el píloro en la posición más craneal, ¿cierto? Y de aquí yo trazaba esta línea por el eje mayor de la columna, elegía una de las costillas o trazaba una línea en 90 grados y a partir de eso yo estimaba, ¿cierto? Nuevamente hacia dónde iba la posición del estómago. Fíjense acá, nuevamente teníamos el hígado, ¿cierto? Eje mayor de la columna y todo lo que es referente a las costillas, ¿cierto? Y trazaba esta imagen para poder definir el estómago. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, ¿cierto? En esta vista nosotros vamos a observar que aquí está el fondo y aquí está el cuerpo, ¿cierto? Y aquí hipotéticamente en esta zona de acá debería estar el antro más el píloro. ¿Qué pasa con los gatos? El estómago, la diferencia de los gatos en esta vista lateral, adquiere más como una forma de bota, que no sé si se alcanza a observar, pero mantiene exactamente las mismas proporciones, o sea, un fondo, un cuerpo, un antro y un píloro. Eso no se modifica, que es lo que podemos ver acá, ¿cierto? Un gran fondo, un cuerpo, un antro y el píloro, que debería estar descrito en esta zona, pero que no se diferencian como tal. Importante es el eje mayor, que vaya desde el fondo, ¿cierto?, hasta el píloro en este caso. ¿Por qué es tan importante entender cómo está ordenado el estómago en forma normal? Porque usualmente la visualización del estómago depende de lo que tenga dentro, ¿ya? Por lo tanto, la distribución del fluido del gas va a variar según la posición del paciente. ¿Por qué? Porque el fluido básicamente se va a la zona dependiente de gravedad, mientras que el gas sube a la zona independiente, ¿ya? Y eso puede hacer que nosotros visualicemos ciertas imágenes que vamos a tener que ordenar en nuestra cabeza para poder cuantificar, o sea, para poder describir si esa radiografía que estamos viendo es una lateral derecha, lateral izquierda, ventrodorsal o dorsoventral. Antes de eso, les quiero comentar que para el sistema gastrointestinal, para muchos sistemas, pero en particular para el sistema gastrointestinal, ¿cierto? Nosotros podríamos utilizar técnicas de contraste, o sea, agregar algo para poder hacer que exista un proceso de radiodensidad extrema, o sea, ve algo muy radiodenso o muy poco radiodenso, ¿ya? En ese sentido, lo que yo hago es rellenar cavidades, ¿cierto? Como se observa acá. Lo otro que puedo hacer es expresar una pared o teñir un órgano por completo. Justamente, ojo sí, que si nosotros tenemos un paciente del cual no sospechamos que haya algún fenómeno de perforación, podemos utilizar el sulfato de bario. Ahora, si nuestro paciente tiene algún trastorno que nos haga sospechar que efectivamente existe algún problema de perforación, debiésemos utilizar un contraste iodado, porque si ponemos sulfato de bario en una estructura del sistema respiratorio o alguna estructura, ¿cierto?, que caiga dentro de una cavidad, en este caso peritoneal, mediastínica, la que se les ocurra, vamos a generar una peritonitis de carácter químico muy severa. Así que hay que tener esa consideración. Siempre entender la necesidad de ese paciente basado en un prediagnóstico y no solamente asumir que el sulfato de bario es el único que nos va a hacer posible la visualización. ¿Qué otra cosa se agrega, cierto, a lo que ya habíamos descrito con respecto a la densidad, la posición, al contorno, volumen y arquitectura, cuando nosotros nos enfrentamos a la descripción radiográfica de algo con contenido de contraste? Tenemos que hablar si es que existe o no existe un patrón de exclusión de ese contraste, o sea, que vaya y algo lo deje fuera, si es que la posición se asume algún desplazamiento, si es que el contorno habla de irregularidades, rupturas o deformaciones, el volumen si es que aumenta o disminuye, ¿cierto? El número vamos a agregar y la función, porque al fin y al cabo yo puedo cuantificar en tiempo
cuánto pasa desde que el contraste está en una zona hasta que se mueve a otra zona. Y en base a esto yo puedo dar algún parámetro de hiperfuncionalidad o de hipofuncionalidad. Fíjense acá, entonces, cuando yo hable de un contraste de fondo, voy a estar hablando de un efecto que genera la tonalidad circundante sobre la percepción final de esa tonalidad del objeto. O sea, imagínense acá, si nosotros tenemos esto acá, ¿cierto? Y que no se ve nada y al aplicar el contraste aparece la estructura, yo voy a estar hablando entonces de este contraste de fondo, que al fin y al cabo teñí la parte de atrás y me hace visible una estructura que yo no veía en forma normal. Y en otro caso, ¿cierto? Vamos a hablar de un patrón de exclusión. Eso quiere decir que el sistema, ¿cierto? Se va a irrigar con este contraste en alguna porción, pero va a haber un lugar que no se va a teñir. Y al no teñirse nos va a hablar de este patrón de exclusión. Por ejemplo, ¿cierto? Lo que ocurre acá. Tenemos esta estructura, ¿cierto? A la cual yo le aplico contraste y esta zona no se tiñó. Por lo tanto, aquí debe haber algo que no me está permitiendo que esa zona se tiña de forma normal y que genere el contraste deseado. Con respecto a las consideraciones, lo único que deben recordar es, o lo más importante, es que siempre antes de ejercer un proceso contrastado deben sí o sí tomar radiografías simples antes y que si es que ustedes van a ocupar contrastes de carácter positivo, o sea, cuando yo hablo de un contraste positivo, es un contraste de color blanco, cuando agrego algo de color blanco. Cuando yo hable de un contraste negativo, voy a estar hablando de el instaurar cualquier contraste que sea de carácter negro. O sea, los contrastes positivos van a ser radiopacos y los contrastes negativos van a ser radiolúcidos. ¿Ya? Que usualmente en términos de radiolucidez con contraste tiene que ser netamente aire. Cuando yo utilice los positivos, por supuesto que tiene que aumentar el tiempo, ¿cierto? De los miliamperes segundo, o sea, aumentar el porcentaje de los miliamperes segundos para lograr el mismo efecto de la radiografía si es que no tuviese contraste. ¿Ya? Y aquí entonces donde empezamos a observar las láminas más reflejas en lo que sería la radiografía, ¿cierto? Aquí vemos claramente cómo tiene un fondo, un cuerpo, ¿cierto? Un antro, ¿cierto? Y un píloro. Este estómago, ¿de qué sería? Basado en la forma y en la posición en cómo están dispuestas las estructuras. ¿Sería de perro o de gato? Este es de gato, pues acuérdense que yo les dije que estas estructuras eran más centrales con una clara predisposición a estar hacia el lado izquierdo. Y es de gato. Si tenía forma de bota, ¿cierto? Se mantenía siendo de gato y tenía un fondo y en este caso un cuerpo. Ahora, aquí viene lo que a veces nos complejiza, que es entender cómo se van a mover estas cosas de contenidos pensando en posiciones dependientes e independientes. Fíjense acá. Aquí está el chasis de la radiografía. Acá está el abdomen del animal, aquí está la espalda del animal, ¿cierto? En forma normal, en términos normales, el fondo está hacia dorsal y el píloro está hacia ventral, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que en esta parte de acá, ¿cierto? El aire va a quedar en la porción donde está el píloro y lo sólido líquido se va a ir hacia donde está el fondo, ¿ya? Por lo tanto, si yo lanzo un haz de radiación y tomo una radiografía en una posición que es ventro-dorsal, en la imagen, ¿qué es lo que yo voy a observar? Justamente esto, el fondo lleno de contenido, ¿cierto? Y el antro en una posición libre de contenido porque esto está netamente con aire, no tiene ningún contenido. La zona dependiente, todo se fue al fondo. El antro me queda libre, ¿cierto? Con esto yo puedo aproximar a pensar que esto es una vista ventrodorsal. Por lo tanto, si yo veo contraste en el fondo rápidamente y el antro libre, por lo tanto rápidamente tengo que llegar a sospechar que esto es una vista ventrodorsal, pero una vista gastrográfica. Distinto pasa si es que en este paciente yo trazo nuevamente o lanzo unas de radiación, ¿cierto? Pero esta vez mantengo una posición dorso-ventral, en donde en la zona del fondo va a quedar todo el contenido del gas y por dependencia de gravedad, todo lo que está en el píloro se va a teñir, ¿cierto? Por lo tanto, en la radiografía, cuando yo lo observe, el fondo va a estar libre de este contraste y todo lo que está en la zona pilórica va a estar absolutamente lleno de este contraste. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien?
Porque esta parte como que a veces los confunde harto. Ya, súper bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo una vista lateral? Fíjense, una vista lateral izquierda, ¿cierto? Yo lanzo las de radiación y aquí la burbuja de aire va a estar asociada al píloro y por lo tanto la zona del fondo va a estar llena del líquido de contraste o del contraste propiamente tal. Por lo tanto, la fase fluida, ¿cierto? Va a estar en el fondo y la fase gaseosa va a estar en el píloro, la zona pilórica, en el antro pilórico. Y por lo tanto, en términos radiográficos, ¿cierto? Asumiendo que este fondo que está acá, ¿cierto? Perdón, acá se mantiene en la posición normal del estómago, dorsal a la izquierda, ¿cierto? El píloro me va a aparecer libre de este contenido y por lo tanto esto va a estar asociado al fondo gástrico, una vista lateral izquierda y al revés en la vista lateral derecha, ¿cierto? Si yo lanzo nuevamente las de radiación, esta vez la burbuja de aire va a estar en la zona del fondo, el píloro por completo lleno del contraste, fase fluida en el ancho pilórico y píloro, ¿cierto? Y la fase gaseosa en el fondo. Y en la vista lateral derecha, entonces el fondo va a aparecer nuevamente llena de, perdón, de fase de aire y por supuesto en la fase fluida del contraste en toda la zona que es del antro y el píloro. Esta es la forma en cómo nosotros entendemos cómo se mueve la burbuja de aire y la burbuja de gas para ayudarnos a definir si estamos en posiciones derechas o izquierdas al momento de tomar las gastrografías. Aquí les dejo el resumen, esto no es para que se lo aprendan de memoria, sino que para que lo tengan, ¿cierto? Si es que ustedes se ven en la necesidad de utilizar el sulfato de bario para poder hacer algún tipo de interpretación. Fíjense, la dosis va entre 2.3 a 3.6 ml de bario por kilo, ¿cierto? De peso y por lo tanto van a tener que ir haciendo ciertos cálculos para poder concentrar esta fórmula y poder entregarla después en ml de bario por kilo, que es en polvo y ustedes van a tener que entregarlo en ml. Así que aquí está todo el proceso que ustedes dicen seguir. ¿Qué es lo importante de cómo nosotros leemos esta cuestión? Porque al fin y al cabo yo puedo hablar si es que al administrar el contraste se mueve o no se mueve y cuándo inicia, cuándo termina. En normalidad, ¿cierto? El inicio del traspaso desde del estómago, ¿cierto? Desde el contenido del estómago hacia el intestino, debiese partir a los 5 minutos. Si yo tomo una radiografía al tiempo cero, cuando le di, sin contraste, después le doy el contraste y tomo la radiografía número uno, ¿cierto? A los 5 minutos tengo que tomar la radiografía número 2 y ya tiene que empezar a pasar contraste hacia el intestino. Pero si en esa radiografía de los 5 minutos no pasa nada, tomo otra a los 15, no pasó nada, le tomo otra a los 20, no pasó nada, tomo una a los 30 y recién empezó a pasar el contraste, yo hablo que ese estómago tiene un retardo en el vaciamiento. ¿Ya? O sea, se demora más tiempo de lo normal. ¿Cuáles son las causas? Hay un montón. Pueden ser desde nerviosismo, que los pacientes eventualmente son nerviosos y producen retardo del vaciamiento gástrico, hasta trastornos patológicos más severos, como podrían ser las hiperplasias justamente hiperplasias pilóricas, ¿cierto? O reflujos más severos. ¿Cuánto tiempo se demora en pasar en completo el contraste, ¿cierto? En forma normal, 3 horas y media hacia el intestino. O sea, si yo después de esta radiografía a las 3 horas y media tomo nuevamente la radiografía y no hay nada de contraste en el estómago, yo estoy diciendo entonces que el tiempo de término de ese paciente es correcto, está bien. ¿Cuál es el problema? Que si yo le tomo la radiografía a las 3.5 horas, a las 4, a las 6, a las 7 y termino a las 2 y recién terminó a las 12 horas, yo estoy hablando entonces que además ese paciente tiene un trastorno de inicio y de retardo del vaciamiento en términos de eliminación del contenido. ¿Ya? Y a nivel intestinal se demora entre 2 a 3 horas en salir por completo del sistema. Y si tenemos mayor de 3 horas, entonces ya tenemos un retardo de esa zona. Esa es la forma en cómo nosotros nos aproximamos a esto para tratar de tener alguna idea de cuál podría ser el comportamiento dinámico de este contraste. Como les decía anteriormente, el desplazamiento del eje gástrico era una cosa que nos demarcaba muchas cosas que eventualmente nosotros nos constituían diagnósticos, ¿cierto?
Le decíamos que si se movía hacia caudal, hablábamos de hepatomegalia, si se movía hacia craneal, de microhepatia, y si desaparece el estómago y se va hacia craneal, es porque eventualmente en algún momento puede haber una ruptura de carácter diafragmático, ¿cierto? Fíjense acá, ya después cuando veamos radiografía de tórax vamos a aprender esto, pero fíjense que aquí hay un ángulo, ¿cierto? Que ese ángulo acá no se observa. Este es un ángulo que se llama costofrénico. ¿Sí? Este ángulo costofrénico acá no está. Por lo tanto, al desaparecer, porque probablemente se rompió, hace que el estómago se desplace hacia craneal y en este caso podamos constituir un diagnóstico de una hernia diafragmática en una vista ventrodorsal, porque en los ángulos costodiafragmáticos en vistas laterolaterales tienen otra nomenclatura porque son otro tipo de ángulos que se llaman lumbofrénicos, así que son cosas distintas para que no se me vayan a confundir. ¿Qué cosas son comunes de observar en el estómago? Por lejos, una de las cosas que más vemos son los cuerpos extraños. Que vamos a hablar de cosas que son procedentes desde fuera del cuerpo y que ingresan por algún motivo o alguna forma al individuo. Estos cuerpos extraños pueden ser radiopacos o radiolúcidos. Eso quiere decir que se pueden o no se pueden ver. Esto que está aquí, ¿cierto? Es un cuerpo extraño que es bastante radio opaco y por lo tanto perdón, es de fácil visualización para constituir un diagnóstico, pero tengan mucho ojo, porque yo mismo les dije que en un momento, ¿cierto?, los riñones podían ejercer un efecto que se llama sumación. Acá en el píloro, cuando el antro queda superpuesto con el píloro, eventualmente puede generar dicho efecto de la sumación y dar cuenta de que existe un proceso de carácter tipo cuerpo extraño, cuando en realidad es solamente una superposición entre el píloro y el antro pilórico, así que tengan esa consideración antes de poder leer las radiografías, que eventualmente eso puede pasar. Dijimos que aquí teníamos un fondo y aquí teníamos un cuerpo, ¿cierto? Que en este caso representaba posteriormente al píloro y que por lo tanto veamos un cuerpo extraño de carácter radiopaco que estaba en el píloro. Recuerden que no todos los cuerpos extraños digestivos son de carácter obstructivo, solo algunos de ellos son de carácter obstructivo y que tienen que ver netamente con esto, cuando se obstruyen la salida del píloro. Lo otro importante es que recuerden que estas fases fluidas y gaseosas hacen que estos componentes se muevan. Por lo tanto, si esto se suelta por ese motivo, el paciente va a dejar de tener signología, ¿cierto? Esto va a subir hasta la fase fluida con gas y cuando empiece nuevamente a vaciarse el estómago va a empezar a bajar y va a generar otra vez la obstrucción y va a traer el paciente a generar signos clínicos. Así que tienen que tener esas consideraciones al momento de aproximarse a estos pacientes. ¿Qué otra cosa podemos observar? ¿Cierto? Cualquier cuerpo extraño que tenga radiodensidad de metal, como en este caso del paciente que se comió un cinturón, ¿cierto? Y que podemos observar cómo están las piezas metálicas del cinturón dentro del estómago. Ahora, ¿qué es lo que nosotros correctamente debiésemos hacer para diagnosticar que aquí hay un cuerpo extraño en el fondo gástrico? Tomar la vista, ¿cierto?, ortogonal en 90 grados, porque si no yo podría decir que esto está por fuera de la piel y necesariamente no estoy equivocado. ¿Ya? Siempre tienen que tener su contraparte ortogonal en 90 grados para poder definir que eso está dentro de algo. Y acá, ¿qué pueden observar? ¿Qué les llama la atención de esta imagen que está acá? ¿O esta imagen es normal? Hay una distensión gástrica, ¿cierto? Una distensión gástrica que es bastante severa. Esto también puede ocurrir cuando hay cuerpos extraños, que yo no vea el cuerpo extraño, pero que vea los signos que está generando este cuerpo extraño. Por ejemplo, esta bolita que está acá, ¿cierto? Era un cuerpo extraño, de hecho sí, como dice su compañera aquí, Natalie, sobrepasa la última costilla. Lo que podemos observar es que hay un cuerpo extraño que era de carácter radiolúcido, que en la radiografía no se veía, pero sí se ve, ¿cierto?, el trastorno asociado a este cuerpo extraño. Por lo tanto, es muy relevante que comprendan que en algunos casos no vamos a poder ver estos cuerpos extraños, pero que la ecografía aquí entra como una gran aporte y ayuda para el diagnóstico, porque usualmente después vamos a observarlo cuando estemos en el módulo de ecografía. Estos cuerpos producen en la ausencia parcial del eco y por lo tanto ustedes podrían visualizar el cuerpo extraño no necesariamente porque lo ven a él, sino porque ven un efecto físico que ocurre alrededor de él, ¿ya? Así que hay que tener esas consideraciones. Cuando nosotros tenemos una dilatación gástrica, es distinto a tener una torsión gástrica, que fue lo que hablaba su compañero al principio de la clase. Pues nosotros podemos tener distensiones gástricas por muchas cosas.
Como por ejemplo acá, que tenemos un paciente que ingirió, ¿cierto?, varios tipos de tela y eventualmente produce estos signos de torsión, o sea, perdón, de dilatación gástrica, en donde vemos un aumento considerable del tamaño del estómago, en donde no somos capaces de diferenciar el fondo del cuerpo del antro, ¿cierto?, en ninguna forma, y que sobrepasa usualmente el tamaño de la última costilla, y que efectivamente puede correlacionarse, ¿cierto?, con este fenómeno de dilatación gástrica. Entonces, el estómago, como se agranda y se llena de gas, conserva la posición normal y las relaciones anatómicas. Y esto es súper importante, porque si dejamos de tener la forma normal y las relaciones anatómicas, entonces empezamos a sospechar rápidamente que ahí hubo un proceso de una torsión. ¿Cuáles son esas relaciones anatómicas normales? Pílora a la derecha, fondo gástrico a la izquierda. Esos son los que se tienen que saber. Fondo gástrico dorsal izquierda y pílora ventral derecha. La distensión gaseosa del estómago, ¿cierto?, puede ser causada por aerofagia. Y las causas de aerofagia, si ustedes recuerdan, pueden estar descritas por todo lo que es procesos disneicos, cuando los animales respiran por la boca y tragan aire, o procesos álgicos. Sí, lo que pasa es que la distensión es el proceso en el cual se extiende, ¿cierto?, este tejido, a lo mismo que la dilatación. El que es diferente es la torsión. Eso es lo que tenemos que diferenciar, que eso esté torcido. Nuevamente, márgenes por sobre la costilla, ¿cierto? Una dilatación severa, en este caso con un contenido dentro, que estos son los típicos animales que se pegan las panzadas de alimentación, ¿cierto?, y que dan características de una dilatación de carácter gaseoso. Lo mismo acá, este paciente, ¿cierto? Una dilatación severa del estómago, no podemos hablar de un eje, no hay antro, no hay fondo, es difícil poder mantenerlo, pero si nosotros miramos bien esta imagen, eventualmente la zona más grande está acá, por lo tanto aquí hablamos del fondo, ¿cierto? Y se mantiene una nomenclatura normal. Y esto nos habla de que este proceso se causa solamente por una dilatación o una distensión, ¿ya? Diferente a lo que ocurre en este paciente. Por una indiscreción alimentaria. A ver, por una discreción. Y la indiscreción alimentaria lo que produce es que existe un trastorno inflamatorio, ¿cierto?, sobreagudo, a alguna proteína, algún efecto no conocido por el individuo o que tiene una presentación demasiado rápida. Por lo tanto, eso va a producir una inflamación de carácter mucoso. O sea, una inflamación de la mucosa o de los contenidos ciertos lumínicos del estómago en este sentido. Por lo tanto, si aumenta, a menos que haya una producción de gas o aerofagia por dolor, eventualmente se podría producir esta dilatación por una indiscreción alimentaria. Ahora, desde el punto de vista más purista, que el animal coma de esta manera sin ¿cómo se llama? Sin un acabo, ¿cierto? Sin una sensación de estar saciado, eventualmente podría verse reflejado como una indiscreción, pero no necesariamente la entidad patológica como tal, no como lo que pasa cuando ustedes le cambian el alimento de un momento a otro al individuo. Fíjense en este paciente, un perro, ¿cierto?, añoso, de 8 años, nuevamente dilatación del abdomen, que era lo que habíamos discutido anteriormente, de raza grande, que llega por dificultad respiratoria. Este paciente, ¿cierto?, no posee enfermedades relevantes, es la única mascota y se alimenta de extruido comercial. ¿Qué antecedentes tenemos? Que este paciente usualmente, o sea, perdón, este paciente después de un almuerzo familiar comenzó a decaer en forma progresiva, intenta vomitar pero no lo logra y lo nota más panzón, algo que se generó en el transcurso de la tarde. Vamos a observar el examen físico, paciente semicomatoso, o sea, con un estado de conciencia deplorable, de difícil manejo, un tiempo de pliegue cutáneo mayor a 5 segundos, muy deshidratado, ¿cierto? Mucosas pálidas, auscultación torácica en 180 y 50 de frecuencia respiratoria, o sea, tenemos un paciente taquipneico y taquicárdico. El pulso, ¿cierto?, pedal presente, pero no concordante, o sea, eventualmente podríamos tener sospechas de un paciente con arritmias, la presión arterial baja, palpación abdominal, distensión con percusión timpánica, o sea, ustedes le pegan y tiene un sonido gaseoso y la temperatura más bien baja o hipotérmico. ¿De qué sospecharían de este paciente?
Ya, hernia diafragmática. ¿Qué más podría ser? Obstrucción. Cuando nombremos obstrucciones tenemos que ponerle apellido, porque podría ser una obstrucción urinaria, por ejemplo, o una obstrucción de vía aérea. ¿Qué tipo de obstrucción se...? Yo subentiendo que está hablando de una obstrucción gástrica, lo sé, pero hay que acostumbrarse a veces con con las clasificaciones de los apellidos. ¿Alguno más? Uno más y estaríamos para seguir. El que se les ocurra. Sí, podría ser una perforación gástrica. ¿Por qué no? Tenemos torsión gástrica, dilatación gástrica, cuerpo extraño obstructivo, ¿cierto? Y una torsión esplénica. En este caso, la hernia diafragmática no calza solamente porque no hay antecedentes ventilatorios. Si bien este paciente está con frecuencia respiratoria aumentada, está con taquipnea, el patrón ventilatorio que no está descrito aquí no es anormal, no es un patrón paradojal, que es lo que habla de un trastorno de ocupación pleural que usualmente ocurre, ¿cierto? O se manifiesta en este tipo de, más que pleural, un trastorno de ocupación del tórax, ¿cierto? Que se manifiesta por el avance de las vísceras o del estómago o de lo que usted quiera, ¿cierto? Hacia la cavidad torácica. Se toma una radiografía y se observa lo siguiente. ¿Qué es lo que les llama la atención de esto? Aparte de que está dilatado y está grande, ¿cierto? ¿Qué más le llamaría la atención? ¿Cómo, a qué se refiere con eso? No le entendí la verdad. El vaso, ya. Lo que se ve hacia dorsal es el vaso. ¿Usted se refiere a esta imagen que está acá? Debería ser el vaso. El vaso debería estar en su posición un poco alterada. No debería ser la posición normal. Acuérdense que el vaso está unido al estómago a través de un ligamento que se llama el ligamento gastroesplénico. Por lo tanto, si algo le pasa al estómago, si se modifica de posición, eventualmente el vaso también debería modificarse en posición. De hecho, eso es lo que estamos viendo. Fíjense, lo más grande está abajo. Y pues habíamos dicho que el fondo estaba hacia dorsal y hacia la izquierda. Aquí está hacia ventral. Y el píloro está hacia dorsal y la izquierda. Por lo tanto, aquí tenemos una inversión de lo que es lo normal. Y por lo tanto, aquí tendríamos constituido, ¿cierto?, un diagnóstico de una torsión gástrica. ¿Cuál es el problema de esta radiografía? Que en términos concretos, desde el punto de vista imagenológico, esta radiografía no se debiese haber tomado. Si bien la radiografía para los diagnósticos de torsión gástrica presenta esta imagen que es patognomónica, que es la visualización del fondo hacia ventral con un antro cierto hacia dorsal y hacia la izquierda, y más el signo del pilar, que es una zona que aparece en esta parte de acá, ¿cierto? Que no sé si la logran ver aquí. Eventualmente esta radiografía no se debiese haber tomado porque estos pacientes que tienen compromisos hemodinámicos inestables, ¿cierto? Eventualmente pueden fallecer por un trastorno ventilatorio severo asociado al proceso de la toma de la radiografía y el estrés. Eso está muy documentado, ocurre, por lo tanto, la aproximación diagnóstica a esta patología es de carácter, como dice aquí su compañero, de carácter más bien clínico, ¿cierto? Nosotros nos aproximamos al paciente, vemos los signos clínicos, tenemos esta percusión cierta abdominal que produce de alguna manera este ping, ¿cierto? Que suena como timpanismo y nosotros constituimos que basado en la anamnesis de un paciente que es añoso, que produjo aerofagia o que se pegó una panzada muy rápido y después tuvo ejercicio o actividad física, ¿cierto? Se precipita en la aparición de esto. Ahora, no quiere decir que ustedes no puedan tomar la radiografía para soportar su diagnóstico. Lo que pasa es que si lo van a hacer, el paciente tiene que estar ventilatoria y hemodinámicamente estable. O sea, a mí no me gusta ocupar mucho el término estabilidad porque no habla de que esté en equilibrio, pero al menos con los parámetros
fisiológicos dentro de los rangos que sean aceptables para la condición del paciente. ¿Ya? Los signos radiográficos, como yo les decía, de la torsión gástrica se acompañan con el aumento de volumen de líquido y gas, pero eso yo lo podía decir que también era de dilatación, ¿cierto? Pero lo importante es la rotación del antro hacia dorsal e izquierda y el desplazamiento del fondo hacia ventral. Y se puede acompañar, como decía su compañera, del desplazamiento del vaso y aparecer este signo del tabique o signo del pilar, que es bastante decidor de este proceso, que es este signo que aparece aquí. No sé si lo logran ver. Tenemos antro que debería estar abajo y tenemos, perdón, sí, antro que debería estar abajo y fondo que debería estar arriba y aparece entre ellos dos este signo del pilar. ¿Cierto? Ahí se los dejo retratado para que lo puedan ver mucho mejor. Y ya para ir terminando con estómago y la clase B, porque ya los debo tener chato con tanto que he hablado, ¿cierto? Tenemos las causas que son o que generan patologías a nivel de obstrucciones pilóricas. La parte que está aquí, ¿a eso te refieres? Es la superposición de los pliegues del estómago en términos como... Es superposición de imágenes con respecto a los márgenes del estómago. A eso corresponde. Con respecto a la obstrucción pilórica, ¿cierto? Las causas que se describen en este tipo de enfermedades, usualmente, como habíamos hablado, pueden ser cuerpos extraños, pero no necesariamente cosas foráneas, sino que la hipertrofia de la muscular, si es que estamos hablando sí, de un proceso de... Ay, se me olvidó el nombre. De, ya me voy a acordar, perdón que también se puede dar de forma indistinta por un fenómeno de hiperplasia de la mucosa, que son patologías distintas cuando hablamos de... Ay, se me olvidó. La estenosis... De estenosis pilórica, perdón, que tiene dos posibles mecanismos, ¿cierto? Una per se porque sea más chico el espacio, ¿cierto? O porque puede aumentar la porción muscular o la porción mucosa en ese sentido y generar el mismo efecto. Obviamente, si se tuerce, ¿cierto? Ese efecto se va a obstruir y va a generar exactamente el mismo proceso. Y los procesos de algunas neoplasias efectivamente pueden generar o acompañar estas obstrucciones. ¿Qué nosotros podemos ver radiográficamente? Uno, que hay dilatación, ¿cierto? Gástrica, porque el contenido no pasa desde del estómago hacia el intestino. Obviamente vamos a tener retardos del inicio y del retardo del vaciamiento completo, o sea, el inicio y el término. Y por radiografía de contraste aparecen estos tres signos, que son el signo de la cuerda, de la punta y del pezón. Ya, fíjense, nosotros tenemos aquí el fondo gástrico, ¿cierto? Aquí tenemos el píloro y tenemos el contenido pasando, ¿cierto? Y lo que nosotros empezamos a observar es que este espacio de aquí debiese ser igual, ¿cierto? Que el que está acá, exactamente igual. ¿Qué pasa? Que si ustedes se fijan, el contraste empieza a pasar por una zona que es más delgadita. Esa zona más delgadita, fuera dibuja lo que serían estos como especies de volcanes o que la literatura nombra como los signos del pezón. Y eso es lo que ustedes debiesen ver, ¿cierto?, al momento de realizar esta técnica imagenológica. Esto que retrata un fenómeno de estenosis pilórica. ¿Cierto? Aquí tenemos otro defecto que es la exclusión del contraste cuando tenemos una masa. Se llena, ¿cierto?, este tejido, el estómago, va a marcar y va a pintar, ¿cierto? Y produce un patrón de exclusión. Aquí debería haber una zona que se debiese ver y no se ve. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una neoplasia de carácter gástrico. ¿Cierto? Lo mismo que ocurre acá, fíjense. Está de nuevo el contraste, viene este contraste, ¿cierto? Y aquí empieza a desaparecer esta línea de acá, porque hay una zona que está produciendo un fenómeno de exclusión del contraste. Y hasta aquí vamos a dejar la clase, chicos. La próxima semana vamos a seguir con todo lo que nos queda para terminar. A través de la plataforma de la universidad se están generando las instancias para poder dar accesos para tratar de subir más contenido y esas cosas para que puedan estar estudiando. Y dentro de esto yo también les voy a mandar como se llaman signos de la cuerda, del pezón. Y siempre se me olvida el otro, perdón. De la punta. Al fin y al cabo, la punta sería esta. A ver. Lo que pasa es que si esto que está acá, ¿cierto? Es demasiado pequeño, demasiado pequeño, aquí en vez de verse como una banda, se ve un hilito, ¿cierto? Y eso hace que se generen como dos picos del oro.
y al fin y al cabo por eso en algunos libros también puede aparecer como el signo de la punta o del pico del oro. ¿Ya? Ya, entonces les decía que les voy a mandar una calendarización que está basada en las actividades que vamos a tener y en los formatos en que las vamos a tener. Como yo les comentaba la semana pasada, el sábado pasado, es difícil que podamos eh, estimar cómo vamos a volver a lo que se tenía programado en un principio. De partida ya hay que asumir que esas programaciones ya no existen hoy y que hay que acomodarse a las necesidades que se vayan dando ahora. Entiendo que muchos de ustedes tienen dificultades para poder llegar a clases y por lo tanto podemos trabajar de esta forma. A mí no me molesta de esta manera si es que a ustedes les acomoda mucho más y si es que hay el permiso desde la coordinación del ramo, que por lo pronto está absolutamente validada. Así que vamos conversando semana a semana cómo van a ser nuestras líneas de planteamiento basadas en nuestras clases, ¿ya? Dada esta imposibilidad de poder programar cosas con más de 24 horas de expiración, ¿cierto? Así que cualquier cosa ustedes chiquillos me van comentando, tienen mi correo y las diapos, estas ya las subí, están en el aula virtual, así que para que las puedan descargar, ya están disponibles. Ya, así que ahora estaríamos ya listos. Voy a dejar de grabar para que tengan